Muy bien, entonces, después del accidente, comenzamos un breve repaso de lo que habíamos conversado. Decimos que esta oración, que podemos en realidad mencionarla como la segunda, porque la salutación angélica o el Ave María es anterior a este papiro que se refiere, ¿sí? Aparece en los primeros siglos del cristianismo y que conocemos nosotros como Subtum Presidium, ¿sí? En español, que es la versión que tenemos al lado, bajo tu amparo, ¿sí? Eh, yo les comentaba que nosotros en latín tenemos dos formas de pronunciación y que yo trabajo con mis alumnos las dos. Me gusta, me parece que es muy interesante como trabajo intelectual también conocer las dos formas, ¿sí? Obviamente en un curso general, en un curso particular, en un curso como este o en un curso de latín eclesiástico, corresponde propiamente la pronunciación eclesiástica, ¿sí? Cicerón pronunciaba en latín clásico, Julio César pronunciaba en latín clásico. En el siglo III, siglo IV aparece esta forma de pronunciación que se llama pronunciación eclesiástica, ¿sí? Y que es la que continúa hasta hoy, digamos. Si yo leo un documento, una encíclica, por ejemplo, un documento oficial, la pronunciación que corresponde es la que nosotros vamos a trabajar hoy, que se llama pronunciación eclesiástica o italiana, ¿sí? Que va a tener sus particularidades. No difiere en cuanto a la cuestión gramatical, que no corresponde tratarla en este curso. El latín sigue siendo el mismo, pero sí hay una variación o algunas variaciones en la parte de pronunciación, simplemente, ¿sí? Entonces, yo por eso les decía que no me gusta por ahí que se vaya a interpretar que es un curso exclusivamente técnico, esto que vamos a ver simplemente pronunciación. No, vamos a tratar de aportar también desde otros puntos u otras cuestiones que tengan que ver con el estudio, en este caso, de la oración. Les estoy compartiendo ahora la segunda pantalla, que aquí fue donde tuvimos recién el accidente. Eh, y yo les comentaba que así como está presentada esta oración aquí, voy a ampliar un poquito la pantalla, tiene una particularidad que en realidad hace a la fidelidad con el latín, ¿sí? Con el latín o con las primeras características del latín. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí ustedes pueden ver el texto pelado, podríamos decir, el texto vacío de cualquier otra cosa que no sean las mismas palabras. ¿A dónde voy? Que los misales en latín suelen, la mayoría de las veces, traer ¿eh? las tildes sobre las palabras. ¿Sí? Fíjense que aquí no hay nada de eso. Con lo cual, les quiero comentar que para los que estudiamos latín, esto muchas veces es una especie de molestia. ¿Sí? Porque es lo mismo que cuando uno no sabe dónde va el acento, ¿no? No en las palabras más difíciles, ¿no? ¿Sí? Pero en algunas palabras uno por ahí se desorienta y dice, ¿dónde va el acento acá? Bueno, en latín pasa eso. Los misales, ¿eh? Lo que hacen es colocar las tildes en las palabras, digamos, más complicadas para facilitar el tema de la pronunciación y la utilización de las palabras y que no se escuche cualquier cosa, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en genitrix, en un misal ustedes encontrarían que aparece la tilde sobre la primera E, digamos, ¿para qué? Para que no digamos genitrix, ¿eh? ¿Sí? O, no, o genitrix ni genitrix, ¿sí? La palabra es genitrix, ¿sí? Entonces, eso por una cuestión de unidad en la pronuncia, en la dicción de las palabras, ¿sí? Pero este texto no las tiene, ¿eh? Con lo cual nos da lugar a nosotros, muy brevemente, a trabajar ese punto y ver el detalle, ¿sí? Por eso le decía que no es solamente ver detalles de pronunciación, sino conocer también otros aspectos. En latín no hay tildes, sí hay acentos, ¿sí? Entonces, si ustedes toman el de Legibus de Cicerón, o alguna obra de Julio César, o algún texto del Imperio Romano, de alguno de los autores clásicos, no van a encontrar tildes, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, primer punto, el título de esta oración, Subtum Presidium, ¿sí? Y aquí
¿eh? Una primera recomendación que me atrevo a hacerles, por ahí también por experiencias prácticas, es siempre tener cuidado con separar bien las palabras tal cual como se nos presentan en los textos, ¿sí? Muchas veces en el latín eclesiástico lo que se escucha es como que se unen todas las palabras, como que se pega todo, y eso confunde, digamos, o no queda bien la pronunciación, ¿sí? Entonces, para poder leer bien, ¿sí? Es bueno hacer el ejercicio de pausar la lectura y leer bien. Por ejemplo, sub tuum presidium, ¿sí? ¿Eh? No sé si ustedes conocen la misa tridentina, creo que sí, porque algunos de ustedes lo hemos conversado en privado. La misa tridentina es la misa en latín. Y yo tuve la posibilidad de conocerla desde muy chico, ¿eh? Esta misa, digamos, que con el motu propio del Papa Benedicto se permitió en forma universal, ¿sí? Yo la he conocido desde muy chico, desde los 7, 8 años, eh, y ahí aparece un desafío que les quiero contar o un simple ejemplo de por qué aparece un problema o dónde se suele observar la dificultad. Hay una parte de la misa, que es el momento previo a la comunión, en el que el sacerdote dice estas palabras, que voy a escribirles: Domine non sum dignus ut intres. ¿Sí? Bueno, me quedó medio mal. Domine non sum dignus ut intres. Voy a poner un poquito más arriba. A ver si se ve bien. Ut intres. ¿Sí? ¿Ok? Esas son las palabras que dice el sacerdote. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada. Ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Más di una palabra y mi alma será sana. A los que conocen la misa tridentina, yo les invito a que presten atención a la gente y al sacerdote mismo cuando llegan a esta parte. Porque, ¿qué van a decir? Si escuchamos, dice el sacerdote, Domine non sum dignus sutrintre subtectum meum. Dicen así, Domine non sum dignus sutrintre subtectum meum. Y uno escucha eso, pero en realidad no está diciendo eso la oración. La oración dice, ut intres subtectum meum. ¿Sí? Obviamente uno no se va a pelear con el sacerdote ni con los fieles, pero en realidad, y no es lo más importante la pronunciación del latín en la misa, pero lo que está diciendo acá es, Señor, no soy digno, ut intres, de que entres. ¿Eh? Es un detalle que uno puede destacarle a quien estudia latín, digamos. A quien no, está perfecto y la misa, lo más importante, pasa por otro lado, no porque nosotros pronunciemos bien. ¿Sí? ¿Ok? Pero sí es que uno dice dignus ut intres. Y esta parte para mí es central porque está diciendo, Señor, no soy digno de que entres. ¿Por qué les hago este comentario? Insisto, hagan la prueba de escuchar esa partecita los que van a misa en latín y van a ver que casi siempre sucede lo mismo. Y se repite esa forma. ¿Por qué les hago este comentario? Nada más por el hecho de lo que les mencionaba, de la conveniencia de la lectura pausada y la dicción pausada para que suene un latín más puro, propiamente. ¿Sí? No es digamos, de molestia o de molestar, sino simplemente por un mejor latín, sería. ¿Sí? Subtum presidium. Así comienza la oración entonces. ¿Sí? Y aquí nosotros, al principio, tenemos una primera particularidad que es, en latín eclesiástico, esta A con esta E. ¿Sí? ¿Qué es esta A con esta E? Aquí también raramente aparecen las dos vocales separadas. Muchas veces, si se fijan en los textos, la A y la E aparecen como pegadas, como si estuvieran unidas. ¿Eh? En esta oración no hay eso, ¿sí? Pero ¿qué es esto que está acá? Es un diptongo en latín. ¿Qué pasa con el diptongo? Hay que pronunciarla a la A con la E en latín como si fuera una E, ¿sí? Subtum presidium. Cicerone hubiera dicho praesidium, ¿sí?
praesidium. En latín eclesiástico decimos presidium, ¿sí? Por eso también en el Regina Celis, que ustedes conocen seguramente, que habrán escuchado quizás cantado, la palabra Regina Celis se escribe Regina Caelis, ¿sí? Como está escrito acá, y se dice Regina Celis. ¿Por qué? Porque la C se une al diptongo AE y me queda la C con la E. La C con la E me queda como che, ¿sí? Cicerón hubiera dicho Regina Caelis o Regina Caelis. Nosotros decimos Regina, o estamos acostumbrados a decir Regina Celis. Esta A con esta E que está aquí, ¿sí? Esto es lo mismo que encontramos en Presidium, la A con la E, ¿sí? ¿Eh? Ya ven que no nos limitamos solamente a la parte de pronunciación, porque les cuento esto porque hace unos días una alumna por ahí me decía, claro, hasta ahora un curso de latín eclesiástico le parece como que vamos a la parte de pronunciación. Es muy importante, pero también se pueden revisar otras cosas, ¿sí? Y la tilde va a ir acá también, ¿sí? Perdón, disculpen, presidium, ¿sí? Acá va a ir, ¿sí? Presidium, ¿sí? Subtum presidium, ¿sí? Lo siguiente que viene es un verbo, que ahora vamos a ver algunos detalles, pero me interesa como un primer, digamos, un primer repaso, ver el tema de la tilde y la pronunciación de esta palabra confugimus, de este verbo, ¿sí? Acuérdense que por ahí ustedes pueden intuir la significación de la palabra, pero ahora estamos trabajando solamente con el latín, ¿sí? ¿Eh? Dos cuestiones. El acento va en la antepenúltima sílaba, confugimus, subtum presidium confugimus, y tenemos la cuestión de la G con la I, que en latín eclesiástico la pronunciamos como G, como ya, ve, igual aquí, como G, confugimus, ¿sí? Si quieren comentar algo, alguna duda, yo por ahí no puedo ver, solamente veo la pantallita algunos de ustedes, pero levanten la mano y sin problema conversamos, ¿sí? La G con la I se pronuncia como una G acá, ¿sí? ¿Ok? Eso sucede con otras letras también. Regina, por ejemplo, se aplica lo mismo. Vieron que recién le decía Regina, che, Liz. Bueno, aquí lo mismo, confugimus, ¿sí? Ok. Seguimos con este primer repaso. Sí, sí, Vero. Y la G con la A, ¿cómo suena? No, no. Yo lo que les propongo, para que no se mareen, la G con la A se pronuncia igual, por ahora yo les sugeriría que nos limitemos a este punto del texto tal cual se presenta para que no se mareen, porque si les voy mencionando las diferentes distinciones, se van a perder un poquito, porque son muchas las que hay por ahí para el que no conoce el detalle del latín clásico, pero del eclesiástico. Pero por tu pregunta, la G con la A no cambia, ¿sí? Se pronuncia igual, ¿sí? ¿Ok? La G con la E y la G con la I, básicamente. En este caso tenemos la G con la I, ¿sí? Por eso yo les propongo trabajar esta oración para que ustedes, si la quieren memorizar o aprender a pronunciar bien, la puedan aprovechar con estos detalles, ¿sí? Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Y aquí, dos cuestiones en las cuales yo suelo insistir un poquito en nuestros cursos, ¿no? Sin ánimo de incomodar, pero sí recordando que como estamos en un curso que nos permitimos o corregir ciertos detalles, podemos observar algunas cuestiones que en general no se hablan. La palabra sancta, ¿qué pasa aquí? La C con la T. Muchas veces la gente dice o se escucha santa, ¿sí? Sin la C. La palabra latina tiene una C en el medio, entonces, si podemos hacer el esfuerzo de decir sancta, que se escuche la C es mejor, es más puro, ¿sí? Sancta Dei genitrix, lo mismo que sanctus,
La gente por ahí dice santus, 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 ¿no? Así, digamos, como tal cual como lo escuchan, ¿no? Santus, 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 en la misa en latín, ¿sí? ¿Eh? Pero la palabra en realidad tiene una C en el medio, de tal manera que lo apropiado es decir sanctus, ¿sí? Lo mismo aparece en sancta, aquí, ¿no? ¿Okay? Sanctus. Santa Dei Genitrix. Y aquí en Genitrix está la cuestión de la G con la E. Por la pregunta de Vero recién por descarte, tenemos la G con la I y la G con la E, ¿sí? La G con otra vocal no cambia la pronunciación, ¿sí? O sea que acá ya respondemos un poco a la pregunta. La G con la O, la G con la U y la G con la A no cambian de pronunciación, ¿sí? ¿Okay? Solamente la G con la I y la G con A. Entonces aquí nos va a quedar genitrix, ¿sí? Genitrix. Acuérdense el tema de las tildes, yo la pongo aquí, pero, y en los misales aparece, pero propiamente no está en los textos o no es exigido, digamos, en los mismos textos. Subtum presidium confugimus sancta Dei Genitrix. Nostras deprecaciones. ¿Sí? Acá aparece otra particularidad del latín eclesiástico, que es la siguiente. Esta T con esta I más una vocal, ¿sí? Que suele ser, por ejemplo, en gracia plena, la T con la I más la A, acá tenemos la T con la I más la O. Este de precaciones, ¿sí? Esta T suena como una TS, de precaciones, o cuando yo digo gracia, es lo más parecido a nuestra palabra de precación o gracia, digamos, gracia plena, llena de gracia, ¿sí? Es decir, la pronunciación eclesiástica está más cercana a nuestra pronunciación en español de palabras como con la C, ¿no? Gracia, ¿sí? Canción, por ejemplo, ¿no? Pero acá es de precaciones, ¿sí? ¿Cómo hubiera pronunciado Cicerón esta palabra? Deprecationes, como una T dura, digamos, ¿no? Deprecationes, ¿sí? ¿Eh? Esto, si se quiere para hacer paralelos con idiomas, que a mí me gusta hacer mucho, en la medida que puedo, digamos, esta T con esta I y esta O es lo más parecido también a la T en el inglés, digamos, de Estados Unidos. ¿Eh? Yo no digo, ¿vieron cuando alguien dice el verbo to be? Es decir, to be sería como la forma, la T dura del latín clásico. En realidad es to be. Vieron que la T en inglés, o como generalmente uno la practica, es una T más suavizada, digamos, ¿no? Verbo to be. Eso es lo más parecido a esto, ¿sí? Deprecaciones. Deprecaciones, si hubiera dicho Cicerón, deprecaciones decimos nosotros en latín eclesiástico. Subtum presidium confugimus sancta Dei Genitrix nostras deprecaciones. Muy bien. Seguimos. Después estamos haciendo un primer vuelo, digamos, sobre el texto, ¿no? Después vamos a ver algún otro detalle. Viene otro verbo aquí. Ne despicias. ¿Sí? Estamos solamente por ahora con la parte del latín. La C con la I, al igual que yo les había comentado de la C con la E, ¿sí? Es che. La C con la I se pronuncia como chi, ¿sí? Acá hay un tema que yo les comento, suelo utilizarlo mucho con alumnos que recién con los que tomo primer contacto para ver cómo están en latín, digamos, ¿no? Cómo es el conocimiento que tienen en latín. ¿Por qué? Porque estas palabras son como palabras claves, ¿sí? Porque aquí tenemos tres posibilidades de pronunciación, ¿sí? Nosotros podemos decir aquí, despicias, que es como hubiera dicho Cicerón, podemos decir despicias, como decimos en el latín eclesiástico, y alguien podría decir también aquí despicias. Lo que sucede es que esta tercera forma no existe. Eso es la lectura en español, digamos, si yo digo aquí despicias, ¿no?
Pero eso está demostrando, en todo caso, a quien se le escapa esa pronunciación, que se está olvidando la regla de la pronunciación de la C con la I, que es justamente como una chi, ¿sí? Ne despicias, ¿eh? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que tener cuidado aquí, y nos pasa más a los adultos que a los niños, les cuento, porque los niños es como que naturalmente se graban todo más rápido. Todo un fenómeno, es interesante, ¿no? Hay que tener cuidado en la educación, ¿sí? Pero ellos como que captan todo más rápido, como que están mucho más atentos que nosotros a veces, ¿sí? Nosotros podemos tener la inclinación acá natural de decir despicias. Tenemos que ir contra esa inclinación natural, a decir despicias, y vamos a decir despicias o despicias. En el caso del latín eclesiástico, despicias, ¿sí? ¿Ok? Y en la siguiente palabra de abajo lo mismo, necessitatibus. Si alguien a mí, que se acerca a estudiar latín, me dice necessitatibus, esto fíjense que es la palabra más parecida al español, necesidad, ¿sí? Pero esto sí les quiero comentar, revisar que la C con la I, si yo digo despicia o digo necessitatibus, es un error bastante grave en latín, ¿sí? Tanto para el clásico como para el eclesiástico, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este punto. Por eso, la lectura pausada también, y la repetitio que siempre hablamos nosotros en clases, para evitar estos errores, ¿no? Si estas dos palabras me complican a mí, ¿sí? Despicias y necessitatibus, tengo que parar aquí y repetir, ¿sí? Vero, ¿querías comentar algo? Sí, en deprecaciones la T se escucha como una C, pero en necessitativus, ahí sí estamos Sí, pronunciando bien la T, o sea, exactamente. ¿en qué, o sea, cuál es la diferencia? La diferencia está solamente en esto. Esta sí es bien atinada la pregunta, ¿no? La diferencia está acá que tienes una vocal, ¿sí? Deprecatio. Como si no estuviera esta vocal aquí, tú dirías deprecatines, ¿sí? Yo te saco la O ahí, deprecatines, ¿eh? Como aparece la O en el medio, es deprecaciones, ¿sí? Aquí, efectivamente, en necessitatibus, tú tienes la T con la A y la T con la I. No aparece una vocal después de la A o después de la I. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, está perfecta la pregunta. Sirve muy bien para aclarar. Al igual que cuando ustedes ven la palabra, por ejemplo, que la escribo aquí, gracia. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Yo les escribo aquí dos palabras. Fíjense para que vean, o tres vamos a escribir. Así vemos el paralelo. Fíjense, gracia, la primera, gratis, la segunda, y data, la tercera. Gratis data. ¿Qué es algo gratis data? Una bendición gratis, una cosa recibida gratuitamente, ¿no? Gratis data, ¿sí? Dada gratuitamente, gratis. Fíjense que en el primer caso, la T con la I y la A, voy a decir gracia, aquí, y aquí voy a decir gratis, y aquí data, ¿no? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces, si aparece una vocal después de la I y la A, esa palabra la paso a pronunciar como gracia. Ave María, gracia plena. De precaciones. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está la diferencia entonces entre, en el caso de que hay una vocal atrás de la T y la I, ¿no? ¿Ok? In necessitatibus nostris, sed a periculis punctis, fíjense aquí, ¿sí? Periculis punctis. La tilde aquí en punctis va en la U y en periculis, periculis es peligro, ¿no? ¿Sí? In necessitatibus nostris, sed a periculis punctis, libera nos semper, aquí no hay ninguna particularidad. Quizás prestar atención a la palabra bisílaba semper, porque es bisílaba, palabra bisílaba,
siempre va acentuada en la penúltima, no hay acentuación aguda en latín, ¿sí? Virgo gloriosa et benedicta, ¿sí? Otra vez la C con la T, ¿sí? Virgo gloriosa et benedicta. ¿Cuáles son los consejos generales cuando uno lee los textos? ¿A qué le puede prestar atención o cuáles son las recomendaciones? Primero, cuando no conozco el texto, intentar una pronunciación pausada, ¿sí? No apresurarse, porque eso dificulta o permite que yo, de alguna manera, me vea sorprendido por las palabras. Yo un ejercicio que practico, cuando el texto me es totalmente desconocido, es hacer la lectura pausada y de alguna manera, fíjense acá, por ejemplo, yo leo sub. Cuando yo veo sub, y si no conozco el texto, de memoria, esta sí la conozco de memoria, cuando yo leo la palabra sub, de alguna manera me estoy adelantando y ya estoy viendo, mirando, pero no pronunciando la siguiente palabra que es tum, ¿sí? Eso cuando hago la lectura pausada. Entonces yo veo sub y estoy mirando también, antes de pronunciarla, la palabra tum. Entonces cuando la pronuncio, la palabra ya la visualicé. No sé si me explico la técnica, digamos. Sub tum presidium. Cuando veo tum, hago lo mismo con presidium. Ya estoy mirándola esta palabra. ¿Sí? Sub tum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus nostris. Sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta lectura? Ustedes pueden percibir que, en mi caso porque la conozco de memoria, digamos, que no hay una dificultad en la lectura. Si ustedes al practicar esta oración en algún momento se traban o hay alguna palabra que los complique, ese es el momento en que hay que parar, por ejemplo, que podría pasarle con esta palabra, parar y hacer repetición de esa palabra sola, aislada, hasta que me salga bien. ¿Sí? Es una sugerencia, una idea que yo practico, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que me está incomodando, ¿sí? Entonces, practico esa palabra y después la vuelvo a integrar. Por ejemplo, nostras deprecaciones, ne despicias in necessitatibus, ¿sí? Y entonces repetir el texto. Bueno, yo creo que se continúa la grabación desde donde se cortó. Pero bueno, me da un poco de molestia, diría, pero bueno. ¿Ahora pueden ver el texto bien? ¿Ok? Bueno, sí, entonces Sí, hay que fijarse bien que la lectura no sea apresurada. Eso como una primera recomendación que les haría cuando el texto no se conoce. Después, cuando yo ya lo conozco, sí es bueno aumentar la velocidad. Obviamente, primera lectura. Si yo digo sub tum presidium confugimus sancta Dei genitrix, no es la lectura normal, ¿sí? Pero está bien, me parece a mí como técnica, cuando recién voy acercándome al texto. Después hay que aumentar, obviamente. Sub tum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Hay una parte que es objetiva, que es lo que uno puede escuchar, y hay una parte que es subjetiva, muy subjetiva, que es que cada uno sabe la palabra que lo está molestando. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, yo ahora les voy a proponer que ustedes la lean. Yo puedo notar alguna cosa, pero capaz que no percibo todo, se me escapa algo, pero ustedes sí pueden saber y pueden analizar qué parte de la oración los está molestando o les puede complicar la lectura. Por ejemplo, podría ser esta palabra, podría ser necessitatibus, ¿sí? Bueno, quiero pasar muy brevemente a compartirles algunas cuestiones, a ver si me sale bien esta parte, si se ve bien. Un segundito. No sé por qué, a ver. Porque lo amplié por eso.
Un segundo, ¿eh? Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, muy rápidamente algunos temas del diccionario en latín, porque me encontré con algunas particularidades, ¿no? Nosotros en nuestros cursos de latín general vemos la utilización del diccionario. Aquí no les puedo explicar cuestiones técnicas, ¿sí? Pero sí, simplemente, por curiosidad, comentarles algunos detalles que me parecieron interesantes, ¿sí? Fíjense la palabra presidium, subtum presidium, los significados que nos da el diccionario. Bajo tu amparo, se traduce en español, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos en español. El diccionario traduce protección. Este diccionario es el diccionario Vox. Es uno de los diccionarios que yo tengo. Protección, asilo, defensa, ayuda. ¿Sí? Medios de defensa, guardia, escolta, guarnición, destacamento, puesto de guardia, posición militar. Ya ven que la palabra amparo no aparece aquí, ¿sí? Pero es un significado, digamos, que, a ver que se entiende el sentido, ¿sí? Personalmente, yo preferiría traducir bajo tu protección, ¿sí? Que la palabra amparo, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Porque me da la idea más, a mí personalmente, me da más idea de justamente de la protección me da, capaz que esto es subjetivo, pero me da la idea de mayor cuidado justamente que la palabra amparo, personal, digamos, ¿no? ¿Sí? Más allá de eso, es muy interesante siempre que se puede utilizar el diccionario, y acá está una de las riquezas del latín, ir efectivamente al diccionario, porque les cuento, me ha pasado en textos incluso oficiales que hay algunas palabras que se les cambia como el sentido, ¿sí? Como que afloja el sentido de la significación de la palabra. Un ejemplo que les comento, el tema del, de la existencia del infierno como lugar, cuando uno ve algunas veces algunos textos, aparece como, digamos, suavizada la palabra que refiere al infierno. Entonces ponen oscuridad, tinieblas, ¿sí? En la traducción. Esto se los cuento, lo he comprobado en textos oficiales, ¿sí? Entonces, simplemente la referencia, el comentario por arriba, a la importancia de utilizar el diccionario y ver. La palabra amparo efectivamente aplica aquí, no quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero si yo sugeriría subtum presidium, ¿cómo lo traduzco mejor? Personalmente diría bajo tu protección, ¿sí? Aunque amparo evidentemente refiera a lo mismo, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá, un segundito, yo acá, ahí estamos. Les voy a comentar algo, acá otra observación general. Yo utilizo un diccionario que se llama Vox, que es el que ustedes vieron anteriormente, ¿sí? Pero sucede que en el diccionario Vox, un segundito, voy a un detalle acá. En ese diccionario Vox no me apareció la palabra, el verbo confugimus. No apareció este verbo. ¿Eh? Por eso les digo que más allá de el tema de la pronunciación y demás, acá puede uno hacer sugerencias generales. ¿Sí? El verbo confugio no apareció en el diccionario Vox y sí lo encontré en un diccionario inglés de Oxford y en un diccionario en italiano que ahora les voy a compartir. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Parece que el diccionario Vox entonces como que este verbo no lo considera de mayor utilización y el diccionario de Oxford sí, es un diccionario más grande, más amplio. Yo lo tengo en un PDF que lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿sí? El que puede utilizarlo en inglés, ¿sí? Entonces, ahí aparece este verbo confugimus, ¿sí? Bajo tu amparo, subtum presidium confugimus, ¿sí? Nos refugiamos, buscar refugios o salvación, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Entonces,
simple comentario en relación con lo que sucede con el diccionario Box, y puede ser que eso aparezca respecto de algunos verbos, ¿sí? La misma, como no encontré la palabra en el diccionario Box, busqué también en un diccionario en italiano-español, italiano-latín. Latín-italiano, italiano-latín. Y aquí sí apareció el verbo, ¿sí? ¿A dónde apunto con esto? A prestar atención al diccionario Box. Es un buen diccionario, pero a veces no tiene todo, según parece, ¿sí? Pero fíjense acá, confugio, está el verbo, está el paradigma completo, ¿sí? Y lo traduce por refugiarse. Yo no soy experto en italiano, conozco algo de italiano mínimo, pero rifugiarsi, ¿no? ¿Sí? Confugere ad clementiam alicuius, fare ricorso all'indulgenza di qualcuno, ¿sí? Hacer recurso a la indulgencia de alguno, digamos, ¿no? ¿Sí? Bajo tu amparo nos refugiamos, podría ser la subtum presidium confugimus, bajo tu amparo nos refugiamos, ¿sí? ¿Eh? Entonces es interesante ver que aquí y en el diccionario en inglés también la palabra aparecía la mejor expresión o la mejor traducción como refugiarse, ¿sí? ¿Eh? Y después, otra parte que me pareció interesante para trabajar, para comentarles, es esta que está aquí. Disculpen si hay alguna, me faltó realmente tiempo para trabajarlo mejor al diccionario, pero lo que acá me pareció interesante es este verbo que está aquí, ¿sí? Despicio, ¿eh? Ne despicias in necessitatibus. Fíjense, acuérdense, ¿no? La subtum ne despic seda periculis cutis, ne despicias no, deprecaciones nostras in necessitatibus, ¿sí? Despicias, despicio es el verbo, y fíjense las traducciones. Una de ellas dice aquí, menospreciar. Acuérdense que va a quedar grabado esto, esperemos que quede bien, que lo grabe bien el amigo YouTube, o Zoom. Menospreciar, desdeñar, hablar con desprecio, de mirar desde lo alto, ¿sí? Desde la cumbre de una montaña a los valles, apartar los ojos, fíjense qué interesante ¿no? Este sentido que le da, apartar los ojos, mirar hacia otra parte, ¿sí? Pero no menosprecies, no desprecies, no rechaces nuestras oraciones, ne despicias, in necessitatibus, ¿sí? Entonces el verbo aquí, despicio, es despreciar, ¿sí? Bueno, con eso entonces fue una breve revisión, digamos, de las partes del diccionario digamos, como para sacar algunas conclusiones y sugerencias del texto. Voy a irme a la parte en español y latín para que lo veamos. Sí, a ver, un segundito. Ahí está. Muy bien. Entonces, subtum presidium, ¿sí? A ver, vamos a ir viendo, recordando detalle por detalle de lo que recordamos recién. Subtum presidium. Aquí traduce amparo, ¿sí? Eso queda liberado, la palabra amparo en realidad no afecta el sentido, entiendo, aunque como les sugería personalmente, yo diría bajo tu protección. La palabra presidium, ¿eh? La palabra amparo no aparece en el diccionario Box, ¿sí? Aunque se entiende claramente que se refiere a la misma idea, ¿no? Subtum presidium confugimus. Fíjense que acá, fíjense que esta palabra, como lo traducen aquí, nos acogemos, ¿sí? Otra vez más, el verbo que nosotros vimos, confugimus, nos habla de refugio, ¿sí?
No sé cómo lo ven ustedes, pero personalmente también preferiría la traducción nos refugiamos, más que nos acogemos. La palabra acoger de alguna manera me da más soft, más liviana, digamos, ¿no? Entiendo que está bien, no altera el sentido, pero confugimus, el refugio, digamos, el refugiarse, no sé si no les parece a ustedes que es como más rico en sentido, ¿no? ¿Sí? Es subjetivo igual, son pareceres. Entiendo que acogerse también da para comprender a qué se refiere. ¿Sí? Sancta Dei Genitrix, Santa Madre de Dios, nostras deprecaciones, ¿eh? Bueno, la traducción no es literal, evidentemente, nuestras súplicas, nostras aquí no lo traduce, ¿sí? Está tácito, el nostras aquí nuestras no lo traduce, y fíjense que dice, no deseches las súplicas, ¿sí? Ne despichas nostras deprecaciones. No deseches las súplicas, nuestras súplicas sería acá, ¿eh? ¿Sí? Pero tampoco hay digamos, no se altera el sentido, ¿sí? In necessitatibus nostris, en nuestras necesidades, eso está bien, traduce literal, ¿sí? Sed a periculis cunctis, antes bien, o más bien, podría traducirse también, ¿sí? Sed a periculis cunctis, líbranos, libéranos, semper. Líbranos, bueno, acá semper no lo traduce esto, ¿eh? Líbranos siempre de todo peligro, ¿sí? ¿Eh? Digo, acá uno puede hacer su traducción personal también, ¿no? A memorizarse. Esto es una propuesta que el texto nos da, ¿sí? ¿Eh? Líbranos siempre de todo peligro. Periculis cunctis está bien, ¿sí? Todo peligro, ¿sí? ¿Eh? En realidad de todos los peligros sería periculis cunctis, ¿sí? De todos los peligros. Virgo gloriosa et benedicta, o virgen, o siempre virgen gloriosa y benedicta. Bueno, fíjense que aquí pone siempre, ¿no? Y acá no está el semper Virgo gloriosa, porque dice libéranos semper, libéranos siempre. Fíjense si no podría haber acá interesante un error de traducción del traductor de creer que este semper aplica aquí al Virgo. No sé si me explico este punto. Libéranos semper, coma, Virgo gloriosa et benedicta. Para yo decir siempre Virgen gloriosa y benedicta, el semper lo tendré que poner semper sin coma aquí. Semper Virgo gloriosa et benedicta. Como está una coma aquí, es interesante esto, si el semper se refiere a libéranos semper, libéranos siempre, coma, o Virgen gloriosa y benedicta, con lo cual este semper estaría de más. ¿Sí? Y el semper este aquí iría aquí en realidad. Libéranos semper, líbranos siempre de todo peligro. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, por eso les decía que uno puede más o menos armar una traducción personal. A mí me llama la atención especialmente el presidium y el confugimus, les diría entre lo más destacado, como conclusión porque no acá también despichias, aquí lo traduce por deseches, quizás está bien, ya ven que se entiende, ¿no? No menosprecies nuestra súplica o las súplicas, no desprecies, acá dice no deseches, ¿sí? ¿Eh? Pero igualmente no altera. Si yo les tuviera que proponer como resumen de este texto, subtum presidium, bajo tu protección nos refugiamos. Yo preferiría esa traducción, digamos, ¿no? Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no desprecies, o no menosprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, periculis cunctis, de todos los peligros, líbranos siempre, libéranos semper, libéranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. ¿Sí? Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis, liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. ¿Sí? Bueno, muy bien.
Con esto entonces yo les propongo terminar mi parte. No sé si ustedes querrían comentar alguna parte, algún aspecto, observación. Yo quería consultarte ahí cuando dice sed a periculis cunctis. Sí. Periculis es peligros. De todos los peligros, periculis. Porque la palabra periculum, periculis aquí está en plural. ¿Sí? Entonces, ya, a ver, evidentemente la traducción esta no es que esté, digamos, sustancialmente mal, pero materialmente sí tiene algunos de errores, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Claro, Porque la literal. claro, es más, insisto, no altera la sustancia, pero, porque si yo digo de todo peligro, se entiende que es todo peligro. Pero si voy a la literalidad de la palabra latina, periculis está en plural. ¿Sí? Está declinada y está en plural, periculum, ¿sí? Entonces, peligro, todos los peligros, ¿sí? Sería lo más apropiado técnicamente hablando, ¿sí? ¿Es mala traducción? No, no es mala, no podemos decir que es una mala traducción. No es lo más fiel, digamos, y personalmente creo que pierde riqueza con estas dos palabritas acá y con esta palabra acá. Con esta no tanto, por lo que les decía, de protección acá, refugiamos acá, me da más riqueza decir refugiar que acogerse, ¿sí? Y desechar está bien, la entiendo, pero también utilizaría no desprecies, en vez de no deseches, o no menosprecies, quizás. Y Yo, periculis. por ejemplo, cuando he visto o la he estado rezando, en la última parte que vos mencionabas, que él siempre estaría mal traducido o mal colocado en el sentido de la oración, yo recuerdo decir, oh Virgen gloriosa y bendita, siempre en la oración que yo rezo, que conozco, digamos, no está el siempre como lo han puesto acá en este texto. Y bueno, pueden ser dos cuestiones. O alguien muy piadoso, que está bien, digamos, porque suele suceder eso, digamos, que le empezamos a adjetivar más o reforzamos, no estaría mal, digamos, pero si vamos a lo literal, acá la coma está acá. Liberanos semper. Claro. Si vamos a lo técnico, liberanos semper alude al liberanos semper. Líbranos siempre. Si quiero decir semper aquí también, semper Virgo gloriosa et benedicta, ¿sí? Yo tampoco recuerdo que sea o siempre virgen. Yo recuerdo más bien o virgen gloriosa y bendita, ¿sí? Claro, ¿Okay? claro. Y otra pregunta sería, genitrix, ¿qué Sí. significa generar? Sí, alude a la maternidad, ¿no? A la quien generó la vida, digamos, ¿no? ¿Sí? Santa Madre de Dios, pero está en las letanías también esta palabra, ¿no? Genitrix, ¿sí? Tendría que buscar en el diccionario para darte mayores detalles de la palabra, pero no está mal acá. Fíjense que la palabra mater no aparece en latín, pero la que se refiere a maternidad es genitrix, ¿sí? Santa Madre, Santa Generadora de Dios sería, pero es la madre, digamos, ¿sí? Santa Mater Dei podría ser la traducción, ¿sí? Más literal. Mater Dei, ¿sí? Esto es un genitivo, madre de Dios, ¿sí? Dei es Dios. La clínica Mater Dei es clínica madre de Dios, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Lamento el recorte, voy a ver ahora cuando termine cómo quedó la grabación. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Este es el tercer encuentro que hacemos sobre oraciones marianas. Creo que la verdad, a pesar de la interrupción, ha sido el más interesante para mí, subjetivo, de todos. No sé por qué, pero bueno, es subjetivo.
Así que bueno, espero que quede bien grabado, si les interesa, y si quedó bien, después se los puedo compartir. Y si no, nos va a faltar oportunidad de que podamos volver a trabajarlo y a revisarlo. Nunca viene mal la repetición. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en alguna próxima actividad y en nuestros cursos con alguno de ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Nos vemos mañana. Bueno, exacto, Muchas Flor. gracias. Dale, nos vemos, ¿eh? Adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós.